Otra alternativa de la presión arterial. Miren, la presión arterial, la presión arterial es una relación entre lo que es la presión sistólica y diastólica, es lo más común que nosotros sabemos, ¿no? Entonces, la presión sistólica va a ser cuando se dilata la arteria, o sea, la presión sistólica va a depender del volumen de eyección. Entonces, el volumen de eyección mayor presión sistólica. Pero que también, o sea, la presión sistólica va a depender de la elasticidad de la arteria. Entonces, a mayor volumen sistólico, mayor elasticidad, ¿no? Entonces, la elasticidad tiene que hacer mayor presión porque si no reventaría, pues. Y también va a depender ¿de qué? De la elasticidad propia. O sea, por ejemplo, pacientes que hacen aterosclerosis, esa arteria está dura, ¿no? Está rígida. Entonces, como está rígida, también el volumen sistólico y la presión es mayor. Entonces, en ancianos se ve que hay hipertensión sistólica. En ancianos se ve que hay hipertensión sistólica. ¿Por qué? Como el anciano, el adulto mayor es casi generalmente, la mayoría son ateroscleróticos y son unas aortas rígidas, entonces la presión es mayor, ¿no? Y la presión diastólica es la presión en reposo. ¿Ya? La presión en reposo, la presión en reposo de la aorta. ¿Ya? Entonces, lo vemos de esa forma. Y la presión arterial, como ya vamos a ver en la fórmula, ¿de qué depende? Del gasto cardíaco y depende de la resistencia vascular periférica. Y este es otro. ¿Quién da la resistencia vascular periférica? Las arteriolas. ¿Ya? No dan los capilares, dan las arteriolas. El ventrículo izquierdo, aquí están, miren cómo es una proyección de las presiones. La aorta es la de mayor presión, que es comparable con el ventrículo izquierdo, ¿no? Siempre existe una relación, a mayor compresión, a mayor volumen de eyección, tiene que haber mayor compresión, ¿no? Entonces aquí en las arteriolas, los capilares tienen menos y va ascendiendo en las venas un poco y nuevamente el ventrículo izquierdo. Y aquí lo que les hablaba, ¿no? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre cualquier superficie interna de los vasos sanguíneos. Entonces aquí hay una contracción ventricular, sale la sangre y ¿qué produce? Produce distensión de los vasos. Esa distensión hace que pues, se produzca una presión. Y aquí es la relajación. En el periodo de relajación isovolumétrica también se va a producir la relajación de la aorta. Y esto es bien bonito porque cuando sale la sangre acá, le produce una fuerza para que la sangre vaya de este punto a este punto, ¿no? ¿Y qué sucede acá? Como la arteria se distiende, como es elástico, tiende a retornar hacia su normalidad, ¿no? Al retornar hacia su normalidad, ¿qué es lo que hace? Empuja la sangre aún más. O sea, lo que le ha generado una velocidad, esa velocidad, la arteria produce mucho mayor para ir hacia adelante, ¿no? Entonces tiene doble mecanismo. Entonces, ¿qué es presión arterial? Presión arterial es precarga, contractilidad postcarga, volumen latido, frecuencia cardíaca y volumen minuto. ¿Y volumen minuto qué es? Es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica, a eso llamamos, y lo vamos a conocer como presión arterial, pero la presión arterial media. ¿Ya? La presión arterial media. ¿Y cuál es la forma de presión arterial media? 2 veces la presión diastólica más la sistólica entre 3. ¿Cuál es la presión arterial media que nosotros siempre tenemos que digamos, obtener, ver, para estar tranquilos? Mayor de 65. Mayor de 65. 65. 65. Esa es nuestra presión arterial media que nosotros tenemos que saber. Porque de ahí se viene la curva, ¿no? La regulación. Entonces, conceptos: presión arterial sistólica, valor máximo de la tensión arterial en sístole, ¿no? Presión arterial diastólica, valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole. Presión del pulso,
También se le conoce como presión diferencial. Presión del pulso también se le conoce como presión diferencial. Entonces es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Y es muy diferente a diferencia de presiones. Diferencia de presiones es una presión con otra presión en un mismo tubo, ¿no? Pero presión diferencial es sistólica menos diastólica, que es lo mismo que decir presión de pulso. Entonces, cuando yo digo disminuye la presión de pulso, es que lo más probable que es lo que ha sucedido, que la sistólica se haya mantenido y la diastólica se haya aproximado. Aumenta la presión de pulso, entonces la presión sistólica ha aumentado y la presión diastólica o se ha mantenido o pudo haber disminuido. ¿En qué condiciones, por ejemplo, la presión de pulso se incrementa? En pacientes con insuficiencia aórtica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La insuficiencia aórtica retorna mayor cantidad de sangre y cuando produce una contracción ventricular también sale una gran cantidad de sangre, ¿no? Y eso produce que la presión arterial sistólica aumente. La presión de pulso, ¿no? La diferencia. Después la presión de pulso también en pacientes, por ejemplo, con hipertiroidismo, la presión de pulso disminuye. Y con hipotiroidismo, la presión de pulso aumenta. La presión arterial media es la presión constante que en la misma resistencia periférica produciría el mismo gasto cardíaco que genera la presión arterial variable. ¿Qué significa esto? Esto significa que la presión arterial media es la presión mínima que necesita un tejido para ser bien perfundido. ¿Ya? Esa es presión arterial media. Es la presión mínima que necesita un tejido para ser bien perfundido. ¿No? Entonces aquí nos mezcla, ¿no? Este ejemplo sería el mismo gasto cardíaco que genera la presión arterial variable. Entonces aquí tenemos presión sistólica y diastólica. Presión máxima que se obtiene durante el periodo de la eyección ventricular, ¿ve? Y el periodo de la eyección ventricular es cuando sale la sangre. La presión mínima se mide en el momento final de la diástole, previa a la contracción ventricular, ¿no? Previa a la contracción ventricular y se denomina presión diastólica. Es el periodo donde está la diástole ventricular y obviamente la aorta o los vasos se relajan, ¿no? Los vasos se relajan. ¿Listo? Entonces tenemos presión sistólica y diastólica. La presión diferencial o presión de pulso ya lo dije. Aquí está, miren, presión sistólica y presión diastólica. Y la diferencia entre esto y esto se va a llamar presión del pulso. Presión arterial media, ¿no? Presión arterial media. Y bueno, esta es la presión diastólica. Entonces, esto es lo que vamos a encontrar. ¿Ya? Entonces esto... Recuerden siempre, presión arterial media. Eso también es lo que siempre es una pregunta bien clásica en el examen oral, ¿no? Es el de cajón les viene, ¿no? No de cajón les va a venir. O por ahí alguien, no me tocó a mí, bueno, pues no, pero te puede tocar, ¿no? Porque si ustedes revisan las preguntitas, ahí por ahí dice, ¿qué es presión arterial media? Entonces, la presión arterial media es un parámetro cardiovascular importante ya que proporciona el valor de presión con que la sangre llega a los tejidos, ¿no? O sea, es la presión mínima necesaria para que los tejidos estén bien perfundidos. Entonces, presión arterial media es 2 veces la presión diastólica más la sistólica entre 3. ¿Por qué les repito tanto esto? Porque esto les sirve en la clínica. O sea, cuando vean pacientes, generalmente van a tratar de ver esto. Y tratar de que todos los pacientes, para tener una buena perfusión, lleguen a más de 65. ¿No? Entonces, por eso es que les repito y me gustaría que esto se aprenda y lo tengan para toda la vida. Y aquí están algunas presiones que pueden variar entre, por ejemplo, la presión entre la aorta y la presión entre la arteria pulmonar. Varía, ¿no? Varía. Por ejemplo, la presión media de la aorta es 120/80, es una presión promedio, no es media, presión promedio. Y la presión de la aorta media es 100, ¿no? Entonces, presión en la arteria pulmonar, la presión media es 25/8, ¿ya? Esa es la presión promedio, digamos, no 25, porque es de 15 a 30 o de 4 a 2. La presión promedio es 25/8 y la presión promedio de la aorta es 120/80.
Entonces de ahí ustedes sacan cuál es la presión arterial media promedio y les va a salir algo aproximado. ¿Ya? Entonces la presión arterial media promedio es cercana a 100 de la aorta, ¿no? Y de la pulmonar pueden sacar también. Doctor, disculpe, tanto en ventrículos como en las arterias se maneja presión diastólica y sistólica, ¿verdad? No podemos decir, claro, pues, porque el ventrículo, los dos ventrículos tienen razón, entran a diástole y a sístole, ¿no? ¿Y por qué razón no se maneja eso para las aurículas? ¿Qué? ¿Por qué no se maneja eso? Porque las aurículas no tienen, digamos, tiempo diastólico. O sea, en las aurículas solo hay llenado ventricular, ¿no? No hay diástole auricular, ¿no? Doctor, ¿cuánto era la presión arterial media pulmonar? Aquí está, pues mira, de 15 a 30, 25, de 4 a 12, 8, 25 sobre 8. Ya, porque dijo que la presión arterial media de la aorta era así y un número más dijo de la media pulmonar. Sería 25, 8. Claro, saca 8 por 2, 16 más 25 entre 3, ¿cuánto sale? A ver, saquen 16 más 25 entre 3, ¿cuánto le sale? 13.6. ¿Cuánto? 3.6. O sea, es la presión arterial media promedio, ¿no? Promedio. Es una presión arterial media promedio. Y si ustedes sacan 120, 80, 160 más 120, 90, ¿cuánto sale? 93, ¿no? Es cerca más 100, por eso lo sé. ¿Ya? Entonces, aquí, presión arterial, ¿qué es? Presión arterial es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Aquí tenemos el gasto cardíaco y las arteriolas son las que digamos, toman la resistencia vascular periférica. Entonces, siempre vamos a hacer así, presión arterial, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Mecanismos de control de la presión arterial. Hay distintos mecanismos que controlan la presión arterial. Ahora lo vamos a ver a más detalle después, pero hay algunos que podemos ir observando. ¿Quiénes, digamos, controlan el gasto cardíaco? ¿Quién controla el gasto cardíaco? El volumen latido más la frecuencia cardíaca, ¿no? Este volumen latido es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Quién regula la frecuencia cardíaca? El sistema nervioso autónomo, ¿no? ¿Quién regula el volumen latido? Ya lo he dicho, la contractibilidad, la precarga y la poscarga, ¿no? Presión de llenado, retorno venoso. Hoy en la mañana me sorprendió un ginecólogo, ¿no? Ustedes piensan que el ginecólogo no solo sabe de ginecología, no. Me sorprendió un doctor ya mayor. Entonces me llaman, pues, de alguna interconsulta y me dice, doctor, ¿sabe qué? Esta paciente no orina. Es una preeclámptica, o sea, una paciente que está hipertensa en la gestación, pero no orina. Entonces no orina y ya le hemos puesto sonda. Ya, muy bien. Entonces ya voy, yo digo que ¿por qué no puede orinar? ¿No? Entonces puede producir la lesión, una hipertensión puede producir lesión. Bueno, estoy pensando, acercándome y le pregunto a la señora, ¿usted está, a qué hora llegó al hospital? Llegó a las 3 de la mañana. Ya era mediodía. ¿Y a qué hora fue la última vez que probó alimentos? Ayer a las 4 de la tarde. Y yo miro, dije, le habían puesto una dextrosa así. Nada, los bandidos le habían puesto. Ni un cloruro, o sea, le habían puesto cloruro con su sulfato para bajarle la presión. ¿No? ¿Pero qué había pasado, señor? Se había deshidratado, pues. Si no ingieres nada de como 12 horas, ¿qué quieres? ¿Que vas a orinar también? Entonces al ginecólogo voy y le digo, doctor, ¿sabes qué? Está deshidratado, ¿no? Saca la lengua. Ay, sí, ¿verdad? Entonces, y el ginecólogo me dice, entonces tengo que mejorar mi precarga. Mi problema es precarga. Tengo que mejorar mi precarga para mejorar mi gasto, me dijo, y ahí pues va a regular el químico. Yo le dije, maestro. Claro, pues, aquí un ginecólogo te va a decir, bueno, si te lo dice un traumatólogo, ya
ya es entrado, ¿no? El traumatólogo, ¿qué no sabe? Entonces, vemos, ¿no? ¿De qué depende el volumen latido de presión de llenado? De lo que va a depender del retorno venoso. Esta es otra pregunta clásica de esta es una pregunta clásica del examen oral. ¿De qué depende el retorno venoso? ¿Qué tiene que decir? De la presión venosa, ¿no? De diferencial de presiones, todas esas cosas tienen que decir. ¿De qué depende el gasto cardíaco? Depende del volumen que va a llegar, ¿no? ¿Y de qué depende ese volumen? De los mineralocorticoides y del balance de sodio. Entonces, en los mineralocorticoides y balance de sodio, por ejemplo, ha aparecido un artículo donde dice cómo nosotros podemos valorar el uso de diuréticos en insuficiencia cardíaca. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos diuréticos porque en la insuficiencia cardíaca hay demasiada precarga, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que disminuir la precarga. Entonces, por eso le damos diuréticos y el paciente orina. Entonces, ¿qué es lo que ahora han puesto? Que dicen que nosotros tenemos que medir el sodio en la orina para ver si es que nuestro uso de diuréticos está siendo o no efectivo. O sea, cuánto de sodio encuentro en la orina para valorar mi llanto. Y eso es un concepto recontraantiquísimo, ¿no? Pero parece novedoso, ¿no? Entonces, y eso lo vemos nosotros, porque vemos el sodio cómo se va a regular con la presión, ¿no? Ahora lo vamos a ver, van a ver. Esto también, ¿no? La resistencia periférica, ¿de qué va a depender? De los vasoconstrictores y de los vasodilatadores. Entonces hay dos mecanismos de control de la presión arterial, los mecanismos rápidos y los mecanismos lentos. Los mecanismos rápidos van a depender del sistema nervioso autónomo, principalmente del simpático, Y los mecanismos lentos, ¿de qué va a depender? Del riñón. Y generalmente va a depender del volumen circulante y del sodio, ¿no? Entonces vemos acá, esta es la regulación nerviosa. ¿De qué va a depender? La regulación nerviosa del simpático, de la cadena simpática. Entonces esta cadena simpática, ¿qué es lo que va a hacer? Va a responder a los cambios en la presión arterial. Por ejemplo, si la presión arterial baja, el simpático se activa. Si la presión arterial aumenta, el simpático el simpático se inhibe y el parasimpático aumenta su actividad, pero no es que tanto aumente, sino como el simpático no reacciona, hay un predominio de parasimpático. ¿Ya? Cuando la presión arterial está muy elevada, pero cuando la presión arterial baja, el que más rápido actúa es el simpático y es el primerito que va a actuar. Entonces, ¿cómo actúa el simpático? Como le decimos, ¿no? Mejora la contractividad, mejora la frecuencia cardíaca, produce vasoconstricción. Entonces, ¿qué tenemos? Componentes cuando, digamos, que la presión arterial, digamos, baja, ¿no? Primero tenemos que ver, la sangre sale y hay dos lugares donde se detecta los cambios de presión. Uno es en el callado de la aorta y el otro es en la bifurcación de la carótida. ¿Ya? Uno es en el callado de la aorta y otro es en la bifurcación de la carótida. O sea, la sangre, esto es la aorta, ¿no? Y aquí está la bifurcación de la carótida. O sea, se detecta acá y se detecta acá. Estos dos van a ser varoreceptores. Y este también va a ser varoreceptor, o sea, que está sensando presiones. Pero también los cambios en la presión arterial se van a dar de acuerdo a algunas sustancias químicas, al pH, potasio y esto, y este también hace de quimioreceptor. Y este de quimioreceptor. ¿No? Pero entonces, ¿los dos harían lo mismo? No. El callado de la aorta es más varoreceptor
receptor y menos quimiorreceptor. La bifurcación de la carótida es más quimiorreceptor que baroreceptor, ¿ya? Pero cumplen, los dos son baro y quimiorreceptores, solo que uno predomina al otro, ¿ya? Entonces, eso es el detector, donde se detectan los cambios de presión. Por eso dice, es un sensor, aquí tenemos dos sensores, que cuantifica la variable controlada y la traduce en una señal. Entonces aquí dice, no, bueno, ya, uy, ¿qué pasó? Se bajó la presión. Entonces, ¿a quién le tengo que yo avisar? Tengo que avisarle al centro coordinador, al centro integrador, que está ¿dónde? Que está en el bulbo raquídeo. Está en el bulbo raquídeo. ¿Cómo va a llegar al bulbo raquídeo? No va a llegar por medio de hormonas, ¿no? Nos va a llegar por nervios, que lo vamos a llamar nervios aferentes. ¿Qué son los nervios aferentes? Transmiten el mensaje desde el detector de aquí y se van hasta el sistema nervioso central. Y en el sistema nervioso central, específicamente en el bulbo raquídeo, vamos a encontrar al centro coordinador, o también conocido como el centro integrador. Entonces, en ese centro integrador es donde se va, pues, ver si hay un aumento o una disminución de la presión arterial. Entonces, por eso dice que es un centro de control en el sistema nervioso central que compara la señal detectada en la periferia con un punto de control. Procesa la información y genera un mensaje que codifica la respuesta bloqueada. Este centro coordinador coordina también con el cerebro, pues. ¿No? ¿Por qué? Porque no somos automáticos, ¿no? Y de ahí tienen que retornar. ¿Y cómo retorna? Por vías nerviosas eferentes. Las vías nerviosas aferentes dependen del noveno paracraneal y del décimo paracraneal. Y las fibras nerviosas eferentes dependen principalmente del décimo paracraneal, o también dependen las vías nerviosas eferentes de la vía simpática, ¿no? O sea, las vías nerviosas eferentes es parasimpático-simpático y las aferentes noveno par y décimo par craneal. Y los efectores van a ser el corazón y van a ser los vasos periféricos. Vamos a ver cada uno de ellos. Aquí está el componente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Un componente de todo esto. Por ejemplo, aquí dice la presión arterial media se ha aumentado. ¿Ya? Ha aumentado la presión arterial media. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Los vasoreceptores detectan que esta presión arterial media se ha incrementado. ¿Y dónde están estos vasoreceptores? Acá. Y de ahí viene, estas son vías aferentes, noveno y décimo par craneal. Llegan al bulbo raquídeo donde está el centro coordinador. Y de ahí salen unas vías eferentes para llegar hacia lo que decimos acá, los órganos efectores. Entonces, en este caso, miren, si la presión arterial aumenta, el centro coordinador dice, no, aquí se ha aumentado la presión arterial, ¿y qué es lo que va a pasar en el corazón? ¿Qué les he dicho? ¿Aumenta o disminuye la expresión del simpático? Aumenta. ¿Cómo va a aumentar? Va a disminuir si la presión arterial está aumentada. Por eso está negativo acá y el paciente va a disminuir su gasto cardíaco porque la frecuencia cardíaca disminuye. ¿Y después qué va a pasar en los vasos periféricos? Va a producirse una vasodilatación, ¿no? Y esto va a regular esta presión arterial media. La bradicardia y la vasodilatación contrarrestan el aumento de la presión arterial media, ¿ven? Entonces, pero esto sucede así. ¿Y dónde están nuestros vasoreceptores y quimioreceptores? Ya dije, en la bifurcación en el callado de la aorta y en la bifurcación de la carótida. ¿Qué vamos a encontrar en la bifurcación de la carótida? El cuerpo carotídeo. ¿Ya? El cuerpo carotídeo. Esta es. Y que está incluido dentro de un órgano atómico que se llama seno carotídeo. Este es el seno carotídeo y aquí está el cuerpo carotídeo. Miren, aquí esto es bien especial, ¿no? Porque ¿qué le dice acá? Quimioreceptor. Se dice, entonces solamente es quimioreceptor. No, también es vasoreceptor, pero predomina la función quimioreceptor. Acá es los cuerpos aórticos, esto es lo que está acá, ¿no? En el callado de la aorta. Son
fibras baroreceptoras, predomina los ser receptores de la presión que quimioreceptores. ¿Ya? Y de ahí, miren, tenemos los nervios efectores, no, perdón, aferentes. Y los nervios aferentes, de aquí que está saliendo el vago, sale el vago, ¿no? El vago, y lo va a llevar hasta ¿dónde? Lo va a llevar hasta el bulbo. Y de aquí, del bulbo raquídeo, bulbo del cuerpo carotídeo, sale el glosofaríngeo. ¿Ya? Sale el glosofaríngeo. Entonces aquí hay algunos cambios que podríamos observar. Por ejemplo, ya lo que hemos dicho, ¿no? Si la presión arterial aumenta, va a haber una disminución de la resistencia vascular periférica. Si hay una disminución de la resistencia periférica, ¿qué es lo que va a hacer? Aumenta la capacitancia vascular, ¿no? O sea, hay mayor cantidad de sangre y la frecuencia cardíaca disminuye, lo que vimos acá. Y la contractibilidad también va a disminuir. ¿Por qué? Porque el simpático es el que nos aumenta la contractibilidad. Pero si la presión arterial baja, la resistencia, aquí miren, aquí todo esto es efecto simpático. ¿La resistencia periférica es efecto simpático? Sí. ¿Disminución de la capacitancia vascular efecto simpático? Sí, claro, porque ya no está vasodilatado, sino está vasocontraído. Y la frecuencia cardíaca aumenta, sí, la contractibilidad también aumenta. ¿Por efecto de qué receptor? ¿Le aumenta la contractibilidad? Beta 1. Beta 1, beta 2. Beta 1. Beta 2 son periféricos, ¿ya? Son receptores beta 1, ¿no? Aumenta la contractibilidad. Todo esto es actividad simpática. Y esto es inhibición de la actividad simpática. Y esto, como respuesta, aumenta la presión arterial. Entonces, por ejemplo, si es que les preguntan esto, entonces se pueden poner, no aumenta la contractividad, aumenta la presión arterial, aumenta la capacidad, aumenta la resistencia. ¿Cuál dice que no? Aumenta. Entonces, en vez de estarse aprendiendo de memoria, ¿qué dicen? A ver, vemos, todo es actividad simpática, ¿no? Lo van razonando. No necesitan aprenderse todo. Entonces, lo que sí necesitan aprender es que cuando disminuye la presión arterial, se despierta el simpático. Eso es todo. Entonces, la actividad simpática ya lo saben desde mucho antes. Entonces, las vías aferentes, aquí tenemos de los vagoreceptores aórticos, es el nervio vago. Y del cuerpo carotídeo, del seno carotídeo, es el glosofaríngeo, pero hay un nervio que tiene nombre propio y le llaman el nervio de Gerini. Nervio de Gerini. ¿Ya? ¿Quién fue Gerini? No lo sé. La verdad que no lo sé. Debe ser algún doctor que ha hecho que ha visto esto, ¿no? Y debe ser en los años 50, 60. Pero esto es bien curioso, ¿no? O sea, antes, por ejemplo, en mis tiempos, cuando aprendían anatomía, tenías que saberte todos los epónimos. Todos los epónimos. El nervio de tal persona. Y tenías que sabértelo y en tu examen te venía, ¿no? El nervio de tal persona, el rama de allá, ¿no? Pero ahora ya no, la nueva anatomía ya no te exige que sepas esto, ¿no? Pero hay algunos que sí, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que sí deberíamos de saber, pero ya no hay tantos epónimos que... El epónimo es en la escuela francesa, Juan. ¿Ustedes han leído el Testin? ¿Testin? No, ya bueno. El Testin son como 4 tomos de anatomías del gordo de ser. Muchos, ¿no? Por eso muchos le dan el nombre de tal. Y la verdad que si tú solo lees corazón nada más te pierdes porque son unos 50 hojas, creo. Y cada cosita que te pone, ¿no? Y eso era, pues, ¿no? En la anatomía que a nosotros nos enseñaban. Por eso es que mi curso de anatomía, por ejemplo, duró un año. ¿Qué? Un año mi curso de anatomía. Un año entero, ¿no? Porque llevábamos, por ejemplo, hacíamos cabeza 2 semanas. 2 semanas de cabeza, mirábamos el ojo, todo, pero hacíamos una anatomía donde decían, ¿no? Por ejemplo, músculo superior, miembro superior. Por ejemplo, el bíceps está insertado de tal a tal lugar, ¿no? Y ahora no, pues ahora es necesario saber
su localización anatómica y su función, ¿no? Es lo que necesitamos. ¿Para qué voy a saber que esté insertado en el troquín, trocante, troquita? No sé. ¿No? Sí, eso era lo que, por ejemplo, los huesos en un momento te llegas a saber de memoria porque todas las inserciones te lo sabes. Y lamentablemente obligado tenías que tener tu esqueleto en tu casa. Yo tenía. Por eso ahí mis compañeros guaqueaban todo. ¿Verdad? ¿No? ¿Qué les parece? Sí, yo tengo que puede ser pecado también, pero ya lo hacíamos, ¿no? Eso se considera delito. Eso sí no sabía. Ya habríamos tenido. El detalle es que también nosotros conseguimos, bueno, así como yo también conseguí esto, ¿no? Mis huesitos. Entonces, ¿qué hacían? No, pero por ejemplo, estos cadáveres que los ponen en estos cementerios abandonados, hay cementerios que ya no los abandonan. Entonces, ¿qué hacen? Todo se valora. Entonces, tú pues, los abres, lo está abierto, entonces lo sacas y está todos los huesitos así, todo pegado. Entonces, ¿qué haces? Lo tienes que ver y lo sacas y te sale, ¿no? Lo malo es que, por ejemplo, mis huesitos estaban osteoporóticos. Se me quebraban, ¿no? Cuando quise poseer un semi-esqueletito y le comencé a pasar alambres, se me prendían por los huesitos de la mano. No, bien falso, ¿no? Sí, al cráneo le poníamos su cigarro. Para que cuide el cigarro. O sea, la cabeza, la mandíbula estaba así, ¿no? Pero estaba ahí, le ponía, y mi hermano le ponía. ¿Y si fumaba? No sé si fumaba, no. Pero así le ponía, no, ¿qué va a fumar? No, el cadáver. No, la calaverita no. Sí, fíjate. Pero bueno, no sé si le fumaba o no, pero el detalle es que mi hermano agarraba y le ponía, ¿no? Claro, como si es comunión, es un delito, ¿no? Pero desde antes creo que fue un delito, pero igual lo hacía, ¿no? Igual lo hacía. Mira, tanto que uno lo hace que el karma se te viene, pues, ¿no? Mi abuela, que en paz descanse, se lo llevaron los bandidos. A mi abuela se agarraron, rompieron su... Se quedó su rótula nada más. Fue dar bien. Sí, fue mi mamá que estaba enterrando la rótula. ¿Qué tal? Por eso digo, el karma es terrible. Porque igual se le viene. Sí, pues bueno. Yo al final de toda la carrera ya con mi mamá fuimos y con nuestro huesito lo teníamos. Toditos lo enterramos. Cuando enterramos los huesitos, porque ya no necesitábamos, que ya no hay más, ¿no? Mi hermana te intervino conmigo y ya lo enterramos ahí conmigo, ¿no? Claro, no lo enterramos en el cementerio, ¿no? Sino ahí en el patio de mi casa. Ahí enterramos todos nuestros huesitos, todos marcaditos, todos. Y como somos también igual de creyentes que todos, ¿no? Yo soy católico, ¿no? Entonces igual no fui a los del padre que le hablan y todo, ¿no? Todo bien, o sea, tampoco somos tan... no es decir, no, es que todo el día que terrible. Entonces igual y también en ese tiempo, por ejemplo, ¿qué hacían con los cadáveres? Los disecaban. Pues ahora ya no se puede, ¿no? Ahora ya no se puede hacer disección tampoco, ¿no? Porque la medicina también, el estudio de la medicina también avanzaba, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen su simulador, entonces hay puro maqueta. Claro, no es el hacer del cadáver, ¿no? Pero, pues, no. Nuestros cadáveres de acá ya, ¿cuántos años tienen? Ya son una estancia, ¿no? A pedazos. No, dejarles un poquito, eso sí, pues, pero esos son antiguísimos, pues son 12 años que tiene la universidad. Entonces, Pero usted estuvo desde el inicio aquí. desde 2015. ¿A cuántos canales entonces? Ya tiene uno. Su apellido de ese joven. Ya, bueno.
No es que lo está. André. Sí, bueno, pero no, si los canales no acabarían en esta universidad, ¿no? Hay un montón, se han acabado. Es famoso, doctor, ¿sabe? Ah, sí. No de las vías aferentes, chicos, ¿ya? Y las vías aferentes, ¿dónde van a llegar? Al bulbo. Al bulbo raquídeo. Mira cómo van llegando las vías aferentes aquí al bulbo raquídeo. Lo que les dije, noveno paracraneal, décimo paracraneal. Y van llegando aquí al bulbo raquídeo. Y miren, del bulbo raquídeo, ¿hacia dónde va? Hacia la corteza. Va al hipotálamo y a la corteza. Y en la corteza y en el bulbo, ¿qué es lo que va a suceder? Es donde se va a decir, bueno, si está con la presión alta, la presión baja. Y de aquí van a salir las vías eferentes. Y la vía eferente, el principal es el simpático. También una vía eferente es el parasimpático, el vago, ¿no? Vale, ustedes no se ponen apodo, ¿no? Yo tenía en promoción uno que decían décimo. Y aquí estamos, mira, y nosotros, aquí está el centro integrador, y este es el bulbo raquídeo, miren. Aquí salen los nervios aferentes, noveno y décimo paracraneal, y llegan aquí, este NTS se llama el núcleo del tracto solitario. En el núcleo del tracto solitario, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una sinapsis. Y esta sinapsis va a ser, hay un área cardioinhibidora, hay unas neuronas excitadoras. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues cuando aquí es donde se va a producir la respuesta, ¿no? Y de aquí van a salir los nervios aferentes. De aquí salen los nervios eferentes. ¿Ya? Los nervios eferentes del simpático y el parasimpático. Y aquí miren, el simpático, aquí ya agarra toda la médula espinal torácica, desde T1 a T4, miren, y T1 hasta L2. Y miren, ¿qué agarra aquí? Agarra la neurona simpática y ¿a dónde llega? El simpático al corazón. Pero específicamente, ¿a qué parte del corazón? A los ventrículos y a los nódulos sinusal y nódulo auriculoventricular. ¿Y el parasimpático solamente a dónde va a llegar? El parasimpático llega ¿a dónde? No llega al ventrículo. Llega a los auriculares una parte, pero va a llegar. No, va a llegar al nodo sinusal y al nodo auriculoventricular. No, pues está dibujado, pero sí. El gráfico puede llegar así, pero tenemos que interpretarlo. Tenemos que interpretarlo. Y también el simpático, ¿hacia dónde llega? Miren, hacia la médula suprarrenal, porque también ahí estimula la secreción de adrenalina, porque el simpático es más noradrenalina, ¿no? Y la médula es más adrenalina, ¿ya? Y el centro integrador. En el centro integrador se inhibe la actividad excitatoria simpática espinal, o sea, cuando sube la presión se inhibe la actividad simpática y se estimula la actividad del tracto inhibitorio simpático, o sea, se inhibe, ¿no? Y también cuando baja la presión se estimula la actividad simpática. Aquí está, mira lo que les digo, y esto es bien bonito, mira, la presión arterial media baja, aquí baja, ¿no? ¿Quién lo sensa? Los vasoreceptores. ¿Hacia dónde llega? El centro integrador, aquí lo he puesto, centro vasomotor. ¿Y dónde responde? ¿Cómo? Con la actividad del simpático. El simpático se incrementa su actividad, el parasimpático no es que baje su actividad, sino mantiene su actividad. Entonces, ¿qué es lo que hace el simpático? Para mejorar esta presión arterial media, aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza contractil y aumenta el tono venoso. Todos estos van a hacer que se aumente el gasto cardíaco. Aumenta el tono venoso, aumenta el retorno venoso, aumenta la fuerza contractil, aumenta el volumen latido y aumenta el gasto cardíaco y va a hacer que la presión arterial aumente. Entonces esto es el control autonómico o control rápido. Pero si hay hay un control endocrino que es una respuesta más lenta, ¿quién lo va a dar? Y aquí también piénsenlo. Aquí el gasto cardíaco, ¿cuál es la consecuencia de que disminuye el gasto cardíaco? Que la presión arterial media disminuya, ¿no? Y si la presión arterial media disminuye, ¿cómo disminuye la presión de perfusión renal?
¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Y cuando disminuye la presión de perfusión renal, ¿cómo responde el riñón? Insuficiencia renal, no. No, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Miren, pero aquí está, ¿ve? Se disminuye la presión y se disminuye el gasto. Si disminuye el gasto cardíaco, disminuye el flujo sanguíneo renal. Secreto renina, secreto angiotensina, secreto aldosterona, mejoro mi volumen sanguíneo, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo voy a mejorar mi volumen sanguíneo con aldosterona? Dando sodio, dando agua. La angiotensina 2, ¿qué es lo que también hace? Estimula la secreción de ADH. ¿Ya? De ADH, que es lo mismo que decir vasopresina, no se va a decir no, antidiurética, vasopresina, no es lo mismo, dice, no, sí es lo mismo. ¿Ya? Entonces la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 mejora la aldosterona, ¿no? Eso lo hemos aprendido en insuficiencia cardíaca. Y mejora la presión arterial media. ¿Ve? Somos perfectos nosotros. Y si es que la presión arterial media aumentara, ¿qué es lo que hace el simpático? Se inhibe. Se inhibe, o sea, ¿qué significa? No es que se desactive el simpático, se inhibe y comienza el parasimpático. Pero el parasimpático, miren, acá no está metido en fuerza contractil. No, está metido. Lo que sí quizás es un poquito, por efecto de acetilcolina, porque parasimpático, ¿qué es? Acetilcolina, ¿no? Y por efecto de acetilcolina puede disminuir la resistencia vascular periférica. Pero sí, lo que sí o sí hace el parasimpático es disminuye la frecuencia cardíaca. Y de una forma indirecta, disminuye mi frecuencia cardíaca, disminuye mi gasto cardíaco y disminuye mi presión arterial. Entonces ya tenemos, pero este gráfico es para que sepan de la presión arterial media disminuida. Entonces, órganos efectores, de los órganos efectores que tenemos el simpático, miren, aquí va desde el mesencéfalo, la corteza, retorna y sale el simpático. Entonces, también lo crónico trabaja igualito para el parasimpático. ¿Lo crónico? No, en lo crónico trabaja el riñón. En el estado de momento agudo trabaja el simpático y el parasimpático. No, pero si la presión arterial aumenta, el parasimpático trabaja con la frecuencia cardíaca. No, por eso, pero ese es en el momento inicial, no más el momento agudo. Después ya todo se lo deja al riñón. Y es lo contrario, ¿no? Lo que hemos visto No, para parece, ¿no? Pero no, es claro, el riñón, pero el riñón hace otra cosa, ¿no? Cuando ahorita vamos a ver, cuando aumenta la presión arterial en el riñón se inhibe la secreción de renina, sí, pero también produce más diuresis por aumento de secreción de sólidos. Ahora lo vamos a ver. Entonces aquí está la médula torácica, que es lo que aumenta a la vasoconstricción, ¿no? Entonces aquí donde estamos. Aquí donde están los periodos parasimpático y el simpático. Entonces en el simpático, ¿qué es lo que nos va a suceder? En la médula suprarrenal va a aumento de la secreción de adrenalina, porque este es más adrenérgico que noradrenérgico. Y aquí, ¿qué es lo que está diciéndonos? Que se produce vasoconstricción venosa y vasoconstricción arterial. Entonces, si se produce una vasoconstricción venosa, ¿qué efecto tiene en el retorno venoso? Aumenta el retorno venoso, por ejemplo. Es lo que necesito que entiendan. Si aumenta la vasoconstricción venosa. No, doctor, pero usted nos enseñó y nos dijo venoconstricción. Es lo mismo. La vasoconstricción, venoconstricción es lo mismo. Entonces hay una vasoconstrictora simpática. Aquí también nos dice, ¿ven? Simpático cómo actúa. ¿Ya? Y cuando hay digamos, un efecto de parasimpático, disminuye la frecuencia cardíaca y que entonces le produce una respuesta vasodilatadora parasimpática por efecto de ¿qué les dije? No, la bradicinina sí pues está metido, pero ¿quién está? La acetilcolina. ¿Se acuerdan de la acetilcolina cuando hacían el experimento? Producía estímulo para formar ¿qué? Óxido. Claro, los científicos. Entonces, cuando hablamos de bradicinina, la bradicinina también, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo es su mecanismo de acción? Tiene doble mecanismo de acción, ¿no? Eso les dije también. Eso
pasa en lo que está en el gráfico. Entonces aquí está disminución de la presión arterial media, la alteración primaria, lo que estamos hablando, ¿no? Aumento del tono arterial, aumento del tono venoso, aumento de la contractibilidad y disminución de la actividad parasimpática, aumento de la actividad simpática. Entonces, así como tenemos varoreceptores, tenemos quimioreceptores. Entonces, los quimioreceptores están en predominio donde aquí en el cuerpo carotídeo. Entonces, aquí en el seno carotídeo, pues, donde vamos a encontrar el cuerpo carotídeo, aquí vamos a encontrar quimioreceptores y varoreceptores, pero a predominio de quimioreceptores. Entonces, aquí también hay quimioreceptores. ¿Y qué es lo que va a suceder? Esto, en los quimioreceptores, ¿qué es lo que sucede? Pues en la hipoxia, por ejemplo, se aumenta la actividad simpática y se aumenta la presión arterial. Y esto es un dato curioso, ¿no? Porque cuando nosotros, por ejemplo, veíamos pacientes con COVID, ustedes veían, y si el paciente con COVID, le ponías el pulsoxímetro y siempre estaba 110, 115, 110, 115. Y el paciente estaba súper hipóxico, ¿no? Entonces hacía una descarga simpática. Hacía una descarga simpática. Y había un aumento discreto de la presión arterial, ¿no? Porque al aumentar la frecuencia cardíaca se regulaba con la resistencia vascular y todo, y el paciente pues no es que se iba a una presión arterial elevadísima, ¿no? Pero el cuerpo lo regulaba. Eso es lo que vimos, por ejemplo, en hipoxia, cuando veíamos al paciente con COVID, ¿no? Al principio, como no sabíamos casi mucho de esta enfermedad, nos llamaba la atención, pues. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Por qué? Porque no es un paciente de 45, 50 años que tenga 110, 120 de frecuencia cardíaca, no parecía, ¿no? Entonces buscábamos otra cosa que podía hacer, y hasta que, bueno, pues mira, el concepto tan simple era que la hipoxia te podía aumentar la actividad simpática. Y aquí tenemos los quimioreceptores. Aquí tenemos quimioreceptores, miren. Aquí hay, y esto, por ejemplo, aquí no entiendo, ¿no? ¿Cómo le pone esto? Pero aquí dice que el aumento, disminución de la presión, aumento del PCO2 y disminución del pH. Aquí lo detectan las vías aferentes, igual el centro coordinador, y las vías eferentes. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer? Aquí le ponen radical, pero la verdad que lo que yo he visto es taquicardia. En hipoxia he visto taquicardia, no sé, por eso este concepto, no, de lo que yo he visto, y lo que he vivido es taquicardia, no sé, creo que en este gráfico hay algo, ¿no? ¿Paralizado? No, pero eso no les pregunto, pues. Esto yo no les pregunto, o sea, necesitan saber el concepto ustedes. Por eso, saber el concepto y del concepto les puede salir, ¿no? Y hay vasoconstricción. Entonces, se cambiaría la radical. Claro, taquicardia, ¿no? Pero ahí es intriga. Acá sí dice taquicardia. Y aquí miren, por ejemplo, ¿no? Aquí el PO2 está disminuido, y ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar taquicardia. ¿Ves? Nos va a dar taquicardia. Y aquí dice una respuesta cardiovascular intrínseca y esta respuesta integrada ¿integrada con qué? Integrada con lo que hace lo que hace el sistema respiratorio. El respiratorio también es simpático y parasimpático, ¿no? Ustedes han visto cómo se regula también simpático y parasimpático. Igual, ¿no? Cuando el PCO2 aumenta su ventilación, disminuye su PCO2. Creo que es taquicardia por lo que decía el doctor, por la acidosis que está produciendo. Por eso, pues es taquicardia, ¿no? No sé por qué aquí le han puesto radical, es taquicardia. Ya entonces quedamos taquicardia, se puede el examen taquicardia. Regulación de la presión arterial, y esto sí se lo voy a dejar porque vamos solamente a explicar esto, ¿ya? Lo demás lo leen. Sistema regulador, sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Quién lo estimula esto? La disminución de la presión de perfusión. ¿Y qué es lo que hace esta disminución de la presión de perfusión? Hay un vasoreceptor en el riñón, que es el aparato glomerular, que va a generar secreción de renina. Y la disminución de la presión de perfusión también, que es lo que va a secretar la renina, angiotensina, por el aparato glomerular, aumenta la renina, ¿no? La disminución del fluido tubular.
¿Por qué disminuye el fluido tubular? Porque el gasto, el flujo sanguíneo disminuye. ¿Por qué? Porque ha bajado la presión arterial. Y esto es sensado por la mácula densa que estimula el aparato cerebral, aumentando la renina. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Vasoconstricción. ¿Ya? Vasoconstricción. ¿Cómo es el mecanismo? Angiotensina 2 y todo lo que nos habla. Ya, bueno, y esto pues, también es parecido, lo van viendo acá, por ejemplo, el simpático. Si disminuye la presión arterial, ¿cuáles son los sensores? Los vasoreceptores. Se activa el simpático, ¿ven? Y se libera el suprarrenal, adrenalina y noradrenalina. Entonces, cuando estudiamos estos cuadros, ¿qué decimos? ¿Quién es el que estimula? ¿Quién es el que sensa? ¿Y cómo responde? ¿Ya? Ahora, la regulación a largo plazo, a corto plazo es regulación del sistema nervioso autónomo y a largo plazo es balance de líquidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Miren, esta es la regulación a largo plazo y aquí mira qué es lo que va a suceder. ¿Cómo actúa el riñón? Cuando aquí, por ejemplo, aquí en 60 minutos, nosotros le pasamos volumen, una infusión volumen, o sea, de suero fisiológico. Miren, en 60 minutos le pasamos, ¿y qué va a pasar con la presión arterial? Se incrementa. Por eso dice, cuando está hipotenso un paciente, ¿qué es lo primero que hacemos? Pasarle volumen. No, le pasamos volumen. Por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con 70-50 de presión, entonces está normal o hipotenso, está hipotenso. Y la frecuencia cardíaca va a estar en 110. ¿Está bien o no? Está taquicárdico, pero ¿está bien o no? ¿Está bien esta relación? O sea, por ejemplo, si ustedes tienen una presión arterial de 70-50 y el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 110, ¿está bien esa respuesta? Está sufriendo el corazón. Ya, pero ¿está bien esta respuesta? O sea, ¿la respuesta fisiológica está bien? ¿O debería estar la frecuencia cardíaca normal o disminuir? Debería estar disminuyendo. Entonces, miren, sacamos presión arterial. ¿Qué presión arterial? Es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? ¿Qué es gasto cardíaco? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este paciente para estar hipotenso? No nos habla de la resistencia vascular periférica, lo que nos está hablando probablemente del gasto cardíaco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El volumen sistólico ha disminuido. Entonces, al disminuir el volumen sistólico, para mantener este gasto cardíaco, ¿qué ha pasado con la frecuencia cardíaca? Ha aumentado. Entonces, esto está bien, O sea, esta respuesta está bien, pero si esta respuesta es sostenida, o sea, es sostenida, si tú le pasas volumen, si tú le pasas volumen, ¿qué vas a mejorar? El volumen sistólico. Y al mejorar el volumen sistólico, mejoras el gasto cardíaco y por lo tanto, secundariamente va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿no? Porque gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Si yo aumento la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco, pero para que este gasto cardíaco aumente, el volumen sistólico. No, así en ese orden. Y si es que esto es sostenido, por ejemplo, ustedes le pasan volumen, ya nosotros hablamos de una palabra que se llama shock. Shock, así se llama. No, shock cardíaco. Hay varios tipos de shock, ¿no? Así se llama. Hay varios tipos de shock, ¿no? Pero siempre van entre hipotensión y taquicardia. Siempre van entre hipotensión y taquicardia. Y esto lo que ven acá es una respuesta fisiológica que nosotros tenemos. Más bien le llamaría la atención si tiene 70-50 y la frecuencia cardíaca está en 70. Se dice no está bien, ¿no? No está, debería estar alta. Entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando, por ejemplo? No, el paciente se puede haber infartado, ventrículo, algo le ha pasado a ese paciente.
O sea, no es común, no es normal. Lo normal es que encuentres eso. ¿Y qué es lo normal? Que cuando le pasamos volumen, ¿qué es lo que va a suceder? El gasto cardíaco aumenta, consecuentemente aumenta la presión arterial. Y la diuresis también aumenta, porque si yo aumento mi gasto cardíaco, aumento mi perfusión renal. Por lo tanto, mi diuresis me va a aumentar. Acá sacamos otra. Si mi paciente está hipotenso o con la presión arterial baja, ¿qué es lo que va a suceder con la diuresis? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Si la presión arterial está baja, Disminuye. ¿aumenta o disminuye? Disminuye. O sea, ustedes, si tu presión baja, orinan más. No. Es al revés, pues disminuye. Si mi presión baja, la diuresis disminuye. Entonces, cuando ustedes tengan este paciente, por ejemplo, y tienen, le dicen, a ver, le ponemos una sonda y en la sonda me está orinando o no me está orinando. Si me está orinando muy poquito, que este paciente está chocado. Entonces, por eso dice, no, y esto es la fisiológico, pues. Si yo aumento mi gasto cardíaco, voy a aumentar mi perfusión renal, y si yo aumento mi perfusión renal, voy a mejorar mi diuresis. ¿Ya? Hay un caso como la precarga, ¿Cómo? como su caso de la Claro, el caso de la precarga, pues. Aquí está la precarga, ¿no? Si yo bajo la presión, aumento el gasto y mejoro la diuresis. Eso le pasó a ese paciente, ¿no? Al no ingerir líquidos, al no ingerir nada durante el día, ¿qué va a pasar? Se va a deshidratar. Y como se deshidrata, ¿qué va a suceder? compensa. ¿Cómo compensa el riñón? ¿Cuál? Jalando ADH, jalando, ¿no? ¿Por qué ADH? Porque se me concentra en el día, pues no tiene nada, ¿no? Entonces, y eso también, mira, y eso es nada más, ¿cómo les ha salido eso? Conversando con él, así es. Lo único que haces es conversar con el paciente, señor, ¿y qué pasó? Y nada más, ¿no? Porque si te vas sacando miles de cosas, ya no, pero sí, por ejemplo, el presidente decía, no, doctor, pero la presión arterial afectó al riñón y ya le estoy sacando y la creatinina está normal, pero seguro que ya le subió. Entonces, y eso es bien improbable, pues, ¿no? Bien improbable, ¿no? Que una subida de presión arterial de 2 días te afecte el riñón tan brusco, ¿no? Ahora, este es otro, ¿no? Lo que su compañero preguntaba. Entonces, ¿la presión arterial solo el paraciclático actúa? No. Hay un fenómeno conocido, natriuresis por presión. Aumenta la presión arterial y aumenta el volumen de diuresis. ¿Por qué? Por pérdida de agua acompañada de sodio. ¿Ya? Recuerden eso. Natriuresis por presión. Aumenta la presión arterial y se aumenta el volumen de diuresis. Secundario a pérdida de sodio. Curva de eliminación de riñón, curva de función renal. ¿Ya? Entonces recuerden eso. Cuando les pregunten en el examen oral, ¿cómo defines la diuresis por presión? Sucede como respuesta secundaria a un incremento de la presión arterial, ¿no? Incremento de la presión arterial y un aumento de la diuresis por pérdida de sodio. Nada más. Entonces la otra es cómo es la respuesta en incremento en hipertenso. Ya también es lo mismo que aumento de la presión arterial, ¿no? Entonces, dice, la eliminación de orina con una presión arterial de 50 milímetros de mercurio es 0, con 100 es normal, con la presión arterial media de 100 es normal y con 200 es entre 4 y 6 veces más de lo normal. Pero para llegar a una presión arterial media de 200, esto es nada más experimental, pues. Porque imagino la presión arterial media de 200 es bien. Para llegar a eso, tu presión estará pues tanto 280 sobre 150, ¿no? Entonces eso ya con los datos nada más. Pues esto, por ejemplo, este es de Guyton. Si quieren leer presión arterial, lean Guyton. En Guyton está todo lo que les estoy explicando acá, esto está en Guyton. Este es Guyton. Todo presión arterial es Guyton. Y ustedes van a ver, todo lo hacían en gatos. Y las compañeras, el delito es el gato, también es delito. El gato también es delito, digo ahorita, ¿no? No, por eso ya no. Por eso ya no. Yo debo tener tanto gato, Hay que matar ahora. No, pero los malos son ustedes, pues. ¿Cuántos son sensibles acá? Porque acá. Ahí está, ¿ves? Su compañera.
Mira, tan solo uno que sea bien sensible al gato, no. Y hay otra gente que ya son muy, ¿no? ¿Qué hacen? Sangrientos. Por ejemplo, ahí el gato está, le han puesto catéter, todo y toman por. Y así lo publican. Claro, pero así como no tienen pena el gato, no deben tener pena el sapo, ni el ratón, ni el chancho. A eso sí, dile, ¿no? El sapo es azul. Y aquí está, estos son puntos de equilibrio para aprender, mira, ingestión y pérdida de sal, es eso, ¿no? Presión y pérdida de sal. La ingestión de agua y sal, cuando la presión arterial, cuando la ingestión de agua y sal mira, se incrementa, aumenta la presión arterial. Pero, ¿qué se hace? Se expulsa agua y sal. ¿Para qué? ¿Para qué? Que la presión arterial retorne a su estado basal. Lo mismo que acá, cuando la presión arterial aumenta, pero aquí nos está diciendo, cuando se incrementa la ingestión de sal, la presión arterial aumenta, pero hay un efecto compensatorio para disminuir esta presión arterial. Entonces, ¿cómo lo utilizamos en nuestros pacientes? Pacientes hipertensos, una dieta baja en sal. ¿Sabes? Por esto, pues, por esto bajo en sal, o bajo en sodio, ¿no? Pero bajo en sal no significa sin sal, ¿no? Ustedes coman una comida sin sal, es horrible. No, prueben nada más, prueben a ver si sin sal preparen algo sin sal. Es insípido. Y eso al abuelo que está hipertenso, no, te han dicho sin sal. Si el abuelo se desnutre. ¿Verdad? Pues también, por eso es que uno tiene que ser criterioso, ¿no? No es que sin sal, ¿no? Por ejemplo, el punto de equilibrio A describe el valor para el cual se regulará la presión arterial si la ingestión no se altera. Entonces, y la presión arterial justo cuando pierdes uno, cuando ingieres uno, la presión arterial es media 100, ¿no? Acá dice, si la curva de eliminación renal se desplaza hacia un nivel de presión nuevo, también lo hará la presión arterial siguiendo su nuevo nivel de presión en solo unos días. Entonces, ¿cómo se va compensando? O sea, lo que sí, cuando la presión arterial se eleva, la pérdida de sal hace que podemos desplazarlo nada más, ¿no? O sea, mantenemos nuestra pérdida a pesar de que nuestra presión arterial se ha incrementado. Aquí dice, el nivel de ingestión ha aumentado 4 veces lo que estamos hablando hace rato, ¿no? Y el punto de equilibrio se ha desplazado hacia un nivel de presión. Esto, por ejemplo, de 160. Esto va a suceder cuando el paciente es crónico, ¿no? Entonces, cuando el paciente aquí aumenta la presión y tiende a disminuir. Si es que, por ejemplo, tengo un paciente que está hipertenso, siempre su punto de equilibrio ya no va a ser acá. Su punto de equilibrio va a ser, digamos, acá en este caso le pone 160 y va a perder, para mantenerse ahí, va a perder como 4. Aquí pierde como 1 y va a perder como 4. Entonces este paciente con 160, que también es un montón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a perder una cantidad de sal también constante a su incremento de la presión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me dicen estos gráficos. Determinante principal de la presión a largo plazo, el grado de desplazamiento de la curva, que hemos visto, ¿no? De eliminación renal de agua y sal, y el nivel de la línea de ingestión de agua y sal. ¿Cuál es el mensaje de todo esto? Es dieta hiposódica. Eso es lo que quiero que se lleven, más que la curva y todo. Tengo mi paciente hipertenso, dieta hiposódica. ¿Ya? Porque el sodio incrementa la presión arterial. ¿Ya? Si una persona normal ingiere agua y sal. No, es que nosotros nos compensamos. Tú ingieres agua y sal, ¿qué es lo que pasa? Orinas agua y sal. Claro, nosotros sí estamos viendo que nos compensamos. ¿Qué? No aumentaría la presión. No, o sea, sí te aumenta, pero no pues en grados de que te va a aumentar como un paciente hipertenso. Al paciente hipertenso, su compañía, ¿quién va a hacer fisiopatología de hipertensión? Nadie.
O sea, ¿qué va a ser? No vino. Entonces ese día vamos a aprender por qué pues el hipertenso. ¿Y qué pasaría si la presión arterial está disminuida? Bien, la persona le pone suero, pero se excede en suero. Entonces la presión arterial sube demasiado. No, cuando te excedes en suero fisiológico, por ejemplo, puedes congestionar a tu corazón. Pues. O sea, tu corazón tiene mucho volumen, tu corazón, si bien es cierto que hace Mayor gasto cardíaco. mayor gasto, mejora todo, pero hay un momento en que ya no, pues sí vas a comenzar a hacer edema de pulmón y todo lo que hemos aprendido de falla cardíaca, Pero ¿no? también sube Más en ancianos, por ejemplo, ¿no? En jovencitos, ¿no? Entonces no baja la presión arterial ¿Quién? cuando me excedo de suero. No te baja. Te sube la presión arterial del suelo, pero va a llegar un momento en que ya no te sube, pues, o sea, te congestiona más el pulmón. Ahora, lo que sí, por ejemplo, hacían en pacientes con shock, ¿qué es lo que hacían en un tiempo? Le trataban de poner solución hipertónica, ¿no? Solución al 3%. Entonces, digamos, es salado, ¿no? Es como un líquido salado, ¿para qué? Para mejorar la presión arterial, ¿no? También, pero no, ahora después de tanto, hicieron eso, hicieron lo otro. Lo que nosotros hacemos y lo que ustedes van a hacer cuando se le baje la presión arterial y encuentren un paciente con presión arterial, ¿qué hacen? Le pasan cloruros en boca. Y si no responde, está pasando algo, ¿no? Si no le responde, por ejemplo, o está quizás sangrando, no sé, o está infectado, no sé, algo está pasando. Y eso ya he dicho, este paciente está chocado. ¿Qué tipo de shock? No sé, pero está chocado. Es que es verdad, o sea, te preguntan, no, pero ¿qué tipo de shock? Dime, no, hay 5 tipos de shock, sí, pero dime cuál es, no lo sé. Solo sé que está chocado, o sea, solo sé que la presión arterial no me está respondiendo a volumen, no me está respondiendo y sé que eso es shock, ¿no? Y ustedes, no, pero alguien puede fastidiar y decir, no, pero ¿tiene manifestaciones de shock? Sí, pues le tocas la mano, va a estar fría. Seguro que su volumen urinario también ha disminuido. Sí, está ganando un hemograma. No, el hemograma no, pero igualito puede ser que la hemoglobina se concentre, ¿no? El recuento de No, los recuerdos depositarios no son, o sea, puede aumentar séptico. Al shock séptico, por eso pues le digo, ahí no te dice ya, si es shock séptico tiene leucocitosis, pero no, pero aquí no te interesa, pues lo que te interesa es sacarlo del shock, ¿no? Después ya verás si es séptico, si es cardio, pero en eso lo ves en el camino, pero cuando tú defines un diagnóstico dices shock. Y ahí te quedas de shock y ahí comienzas a hacer tu algoritmo de diagnóstico. Por eso cualquier abuelito, paciente, lo que llegan a la posta, con esta la Viejito. presión arterial baja. Claro, no, pero si es viejito tiene que pasarle poco volumen. Pues. Por ejemplo, si usted se me pone hipotenso, le pongo 1 litro de cloruro y sé que su corazón va a reaccionar bien. A un viejito le pones 1 litro de volumen, se le llena el pulmón de agua, porque es un corazón. No es débil, no, es un corazón bien lábil. Autorregulación del flujo sanguíneo renal, miren, aumento de volumen de líquido extracelular, aumento de volumen de sangre, aumento de la presión de llenado circulatorio media, y ¿qué es lo que va a pasar? Aumento del retorno venoso. Ya, entonces, aumento del retorno venoso, hay un aumento del gasto cardíaco, y si hay aumento del gasto cardíaco, va a aumentar la presión arterial. Pero por autorregulación, ¿qué es lo que va a haber? Un aumento de la resistencia periférica total, ¿qué es lo que va a hacer? Que se aumenta la epilepsis. Por eso dice, el aumento de volumen de líquido puede elevar la presión arterial al aumentar el gasto cardíaco o la resistencia periférica total. Nuevamente, si me baja la presión, ¿qué me está diciendo acá? Eleva la presión arterial. Pero un abuelito, ¿no? No, a un abuelito sí le puede pasar, pero no te excedas, Pero no te exceda. Pero para que aprendas, pásale a un abuelito. Se te congestiona y así. Y no me dice que no cuando nos pasa, ahí recién aprendemos. O sea, si ahorita, por ejemplo, dices, no, pásale a un abuelito. No, bastante, que la abuela está nadando en agua y uy, su presión no ha subido, sí, pues no ha subido, pero no le pasas así. O dices, no, su presión ya ha subido, ya está en 90-60. Y el abuelito está ingurgitado, está con epiléptico, está con todo. ¿Por qué? Porque ha colapsado el ventrículo. El corazón del... Y peor, si es un paciente con insuficiencia cardíaca, menos le vas a pasar volumen grande. ¿Y pero qué nos dice acá?
Si aumenta el volumen del líquido, eleva la presión y como respuesta también puede haber aumento de la resistencia periférica. ¿Ya ven? Todo lo que aprendemos nada más con fisiología. Y bueno, esto ya lo hemos dicho, ¿no? ¿Cuál es lo rescatable de acá? Que el sistema de angiotensina, aquí está la angiotensina 2 y mira lo que hace, ¿ven? Aumenta la sed, aumenta la hormona diurética, aumenta la testosterona. Todo eso que va a aumentar aumenta la reabsorción de líquidos, que aumenta el retorno venoso, aumenta el azúcar y aumenta la presión. Y miren, la angiotensina 2 también tiene doble efecto, ¿se acuerdan? Tiene un efecto para estimular la formación de endotelina 1 y tiene un efecto sobre su receptor. ¿Cómo es su receptor? Su receptor de la angiotensina 2. AT1, pues. Acuérdense, el AT1 te produce vasoconstricción y el AT2 te produce hipertrofia o cambios en la remodelación. Eso recuerden, el AT1 es el que te va a producir vasoconstricción y el AT2 es la remodelación. Eso es para el examen de ahora. Claro, pues te van a dar examen de esto, ¿no? De endotelio le van a dar, ¿no? Claro, endotelio. Y esto pues es endotelio. Sistema de angiotensina aldosterona, mira el mecanismo vasoconstrictor para el control de la presión. Esto ya lo estamos viendo, ¿no? Retención de agua, la vasoconstricción, esto es lo que estamos viendo acá. Y, mira, si no existiera renin-angiotensina, esto es, ¿no? Y hubiera una hemorragia, si no existiera renin-angiotensina, mire, la presión arterial no subiría. Pero con sistema de renin-angiotensina sí nos sube. Ahora, y esto es bien inusual, ¿no? Porque su respuesta es bien lenta de la renin-angiotensina, pero han hecho esta observación también experimental. Si le sacan, o sea, no hay respuesta de renin-angiotensina, la presión arterial no sube. Pero si tengo, va a subir. ¿Por qué? Por efecto de sol y todo lo que hemos visto, ¿no? La angiotensina 2 en el control a largo plazo de la presión. La angiotensina 2 actúa directamente solo en los riñones, ¿no? Salga. Estimula la secreción de aldosterona, es decir, siempre que circulen en sangre cantidades excesivas de angiotensina 2, se establece automáticamente todos los mecanismos de líquido renal corporal de la presión arterial a largo plazo para alcanzar una presión arterial más alta de lo normal. Entonces el control crónico lo va a dar el riñón por estímulo de la renin-angiotensina, aldosterona o la angiotensina 2. Entonces, si ustedes dicen, entonces doctor, ¿qué es lo más importante si mi paciente es hipertenso? ¿Qué parte de todo esto les gustaría bloquear? Dicen, si mi paciente es hipertenso, le bajo el gasto cardíaco, le doy diuréticos. Sí. Pero ¿cuál se dan cuenta a quién tienen que bloquear? A la angiotensina 2, pues. Ustedes bloquean la angiotensina 2, disminuyen la vasoconstricción, disminuyen la testosterona, disminuyen los síntomas. Por eso es que los YECA son inhibidores de la enzima convertida de angiotensina, inhiben la síntesis de angiotensina 2 y aumentan ¿qué? Bradicinina, ¿se acuerdan? La aumenta la bradicinina. Entonces, por eso que cuando yo tengo un paciente hipertenso y le doy tratamiento, eso va a pasar. Bueno, la retroalimentación, la ingesta de cantidades muy pequeñas y muy grandes de sal, dice, no provoca cambios importantes, pero ¿en quién? En nosotros, en el sano, ¿ya? O sea, usted, por lo que dice su compañero, no, ahorita me tomo mi agüita con sal y me tomo la presión, no te puedes subir un poquito, pero no porque tu cuerpo regula. No, pero cuando es hipertenso per se, ¿no? Por la fisiopatología que nuestro compañero me va a decir, este paciente no va a regular. Aquí está, mira, con inhibidores SECA, ¿ves? La respuesta de la angiotensina 2 y con inhibidores SECA, mira cómo es, ¿ves? No baja bastante. Por eso una de las cosas que mira, aquí tenemos la ingesta de sodio, a mayor ingesta de sodio, a pesar de eso, mira, los inhibidores SECA no te disminuyen la respuesta. Y esto, por eso, una de las cosas que ustedes deben aprender es el mecanismo de acción de los YECAs.
Entonces, ya lo saben en mecanismo de acción, también tienen que saber qué yecas tienen en el mercado, cuál es la dosis, cómo los doy. Y también tienen que saber qué efectos adversos de los yecas. Hay dos efectos adversos, o el más conocido, ¿cuál es? ¿Ya han llevado fármaco? Sí, ¿No han hecho antihipertensivos? todavía no. Es el párrafo. Es que, Ese examen bien. El efecto más común es tos. ¿Y quién lo produce? La bradicina. Ya bueno, esto es lo mismo, ¿no? ¿Y alguna pregunta? doctor, Que el captopril, el nervil, no, y hay otros que son bloqueadores de receptor de angiotensina 2, ¿no? O sea, no son inhibidores. doctor, yo me quedé con una duda del examen pasado. Esto de cuando aumenta la resistencia periférica total, ¿eso tiene que ver con lo que hemos visto hoy? Como hemos visto, pues, justamente eso les iba a hacer hincapié. Cuando aumenta la resistencia periférica total, aumenta el retorno. Menor. Y disminuye el gasto cardíaco. ¿O qué pasa? ¿Y qué pasa con el gasto cardíaco? Cuando el gasto cardíaco disminuye, pues el gasto cardíaco. Nos vemos, chicos. Ya.